Hola, hola, ¿cómo les va? Espero que estén todos muy bien. Un afecto y un cálido abrazo a cada uno de ustedes. Y bueno, en esta ocasión voy a presentar la clase número 1 de lo que es el cuadernillo de Psicología General, que tiene que ver con lo que nosotros debemos reflexionar respecto a determinados, digamos, rasgos escriturales que tienen que ver evidentemente con la psique de la persona y con su conducta, ¿sí? Entonces, comencemos con la clase número 1 de Psicología General, que tiene que ver con la interpretación de los rasgos escriturales. Bien, quería presentarles esta lámina que me pareció muy importante, la frase, ¿sí? La frase que contiene digamos, una reflexión de John Dewey y que dice lo siguiente: no aprendemos de las experiencias, aprendemos de reflexionar sobre las experiencias. Fíjense ustedes que muchas veces nosotros nos planteamos por qué repetimos situaciones en nuestras vidas. Bueno, esas situaciones que repetimos en nuestras vidas es porque no aprendemos de la experiencia, no aprendemos a reflexionar de esa experiencia, ¿sí? Entonces, este capítulo, esta clase va a tratar justamente de todo, digamos, dos postulados filosóficos que tiene que ver con la interioridad del ser. Entonces, vamos a dar un recorrido hacia tres tipos de conocimientos. Hay más tipos de conocimientos, nosotros nos vamos a enfocar en los tres tipos. Primeramente, por supuesto, vamos a indagar qué significa el conocimiento, que es importante entender cuando yo hablo el vocabulario que estoy utilizando en la lingüística. Desde el coach ontológico debo entender y comprender cada terminología. ¿Por qué? Porque cada palabra tiene un significado, ¿sí? Entonces, el conocimiento, dice, es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje, es a posteriori. ¿Qué significa esto? Que yo aprendo después de haber tenido una experiencia o después de haber estudiado. Por eso, esa información almacenada es a posteriori, ¿sí? La experiencia o ese conocimiento que adquiero. O también es esa información almacenada a través de la introspección, que es a priori. ¿Qué quiere decir? Todo lo que yo ya tuve dentro mío y que voy agregando, pero que ya va quedando como conocimiento anterior al conocimiento nuevo, ¿sí? En el sentido más amplio del término, se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados. Porque, ¿qué pasa? Vamos a suponer un ejemplo. Yo, cuando soy pequeño, entiendo que una mesa, por ejemplo, el concepto de mesa es aquel concepto en donde yo sé que para ese término mesa, ¿sí?, es una tabla cuadrada de 4 patas, ¿sí? Pero después, en el correr del tiempo, me voy a la casa de mi tía, de un pariente, de un familiar, y resulta que la mesa que tienen ya cambia y no es una tabla cuadrada con 4 patas, sino que es un vidrio redondo, ¿sí?, con unas patas en forma de X, ¿sí? Como si fuesen 2 X pegadas, ¿sí? Y entonces incorporo, a través de la experiencia de ver que una mesa también tiene otra forma, y la voy incorporando a lo que yo a priori aprendí. Es decir, yo sé que una mesa es cuadrada, una tabla cuadrada o rectangular de 4 patas, y resulta que ahora incorporo un nuevo conocimiento de lo que es una mesa. Entonces yo ya tengo dos formas distintas dentro de un mismo lenguaje, que es la terminología mesa. Bien, yo tengo una clase de conocimiento, que es la que vamos a postular ahora, que se llama conocimiento vulgar, que es aquel que adquirimos sin buscarlo, sin proponernos metas y sin haberlo estudiado, ¿sí? Es superficial este conocimiento. Fíjense ustedes la lámina, la imagen, ¿sí? Se conforma con lo aparente, con la primera impresión, se expresa en frases como porque lo escuché. ¿Vieron frases, digamos, típicas
quizás del clan, de la familia, de una cultura, de un contexto, pasa a ser subjetivo, es social porque se transmite, digamos, entre los seres, ¿sí? Y es acrítico porque no tiene validación, ¿sí? No tiene un fundamento, vamos a llamarle, lógico. Después tenemos el conocimiento científico, que surge como resultado de la aplicación de la investigación científica más el método científico, que son pasos a seguir, y eso nos da como resultado la ciencia, ¿sí? Entonces tenemos aquí tres pasos, por decirlo de alguna manera, o aplicaciones en el método científico, a través de la observación, de la experimentación y de la crítica. La crítica, ¿qué quiere decir? Que es una conclusión que yo llego a partir de hipótesis y supuestos que repetidas veces dan como resultado lo mismo, ¿sí? Entonces, luego tengo el conocimiento filosófico. El conocimiento filosófico es empleado por el hombre para saber de él, del mundo, el origen de la vida y de todo lo que lo rodea. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el conocimiento filosófico y el conocimiento científico? Bien, vamos a ir paso a paso, vamos a ir punto a punto, ¿sí? El conocimiento filosófico es un hacer personal, mientras que el científico es un hacer colectivo. El conocimiento filosófico es autónomo, la verdad inicia con cada filósofo, mientras que el científico depende de otros conocimientos y de hipótesis ya comprobadas, ¿sí? El filosófico se adquiere desde la individualidad y es un saber sin supuestos, mientras que el científico es un conocimiento adquirido desde los supuestos, desde las hipótesis y de los conocimientos anteriores ya estudiados y comprobados desde la crítica y desde las conclusiones. El conocimiento filosófico tiene vocación a la totalidad del universo, mientras que el científico es limitado a un sector de la realidad. El filosófico no tiene orden ni reglamentación porque todo comienza con las preguntas existenciales. ¿Para qué estoy? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién soy? ¿Sí? Mientras que el científico es ordenado, lo hace histórico justamente por las, digamos, hipótesis que ya tengo comprobadas y se sigue con la investigación por la actualización, evidentemente, de la vida misma y con una relación lógica. El sistema filosófico es un sistema cerrado, mientras que el científico es un sistema abierto. El filosófico excluye y busca excluir toda contradicción posible, mientras que el conocimiento científico es difícil encontrar contradicciones para excluir, ya que son verdades existenciales comprobadas científicamente con la observación, la experimentación y las conclusiones. Bien. Yo aquí les voy a presentar dos postulados porque de aquí nacen las distintas, por decirlo, cuestionamientos del hombre hacia su misma existencia, en donde yo tengo por un lado a Platón y por otro lado a Aristóteles. Platón, discípulo de Sócrates, difunde, porque él estaba muy de acuerdo con el método de la mayéutica de Sócrates para el conocimiento del ser y que deriva del arte de ayudar. Sócrates proponía que todo conocimiento estaba dentro y que era de dentro hacia afuera y que solo se podía acceder por el camino del pensamiento, de la reflexión y de las preguntas constantes que el ser humano se hacía todo el tiempo a partir de las famosas preguntas existenciales. Aristóteles, en cambio, fue el creador de la lógica, a la cual consideró como un instrumento directo de la ciencia. Sustituye a la dialéctica de Platón como un nuevo procedimiento científico. Su postulado era: del interior del alma, del ser, no puede salir nada, dice Aristóteles, que no haya sido penetrado antes del exterior. Entonces tenemos por un lado el postulado del interior, de que ahí estaban todas las respuestas, por eso el conócete a ti mismo de Sócrates, y por otro lado el postulado de Aristóteles que dice nada es, digamos, le pertenece al hombre si no ha sido, digamos, penetrado antes del exterior. Son dos postulados filosóficos que luego llevan a la ciencia de la psicología y a la misma filosofía a indagar una y otra vez sobre
las preguntas existenciales de la humanidad. Aquí les presento el gran árbol de la psicología, en donde el árbol es el hilo conductor de las ramas, ¿sí?, de la psicología, pues estamos en la parte de la psicología general, en donde, por ejemplo, una de las raíces, innato versus adquirido, es justamente el postulado que hace Platón desde Sócrates, de la mayéutica de Sócrates, que todo estaba dentro, y por otro lado el postulado de Aristóteles, que dice todo lo que está adentro es porque primero fue adquirido. Bueno, esto que ustedes están viendo, las raíces, humano versus animales, comprensión versus explicación, libertad versus determinismo, monismo versus dualismo, lo tienen en el apunte del cuadernillo de psicología general, para que ustedes empiecen un poquito a indagar sobre estas preguntas existenciales, en las cuales después, a través del tronco, que después a través de, obviamente, lo lleva a lo cognitivo y lo lleva a las ramas del estudio de la psique del ser humano. Entonces, los remito a las actividades de páginas 6 y 7 del cuadernillo de Psicología General. Después tienen un breve cuestionario en la página 11. Y reitero, no aprendemos de las experiencias, pero sí aprendemos de reflexionar sobre las experiencias. Hasta nuestro próximo encuentro en la clase número 2. Gracias por su atención y recuerden, una vez más, como siempre les digo, no duden en preguntar, no duden en comunicarse y seguimos avanzando sin prisa pero sin pausa. Muchísimas gracias y hasta nuestro próximo encuentro.